buen día. Hoy 24 de enero es el Día Internacional de la Educación y para hablar sobre este importante tema tenemos como invitada a la doctora Úrsula Zurita, profesora e investigadora de la Flaxo México, quien durante ya varios años se ha dedicado, entre otros temas, a la investigación en materia de educación. Muchas gracias, Úrsula, por estar aquí. Para empezar, me gustaría preguntarte, Úrsula, o pedirte más bien, que nos dieras una breve perspectiva sobre el sistema educativo mexicano. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí esta mañana contigo, Ligia. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, a partir de lo que he investigado en los últimos años, he podido constatar justamente varias características del sistema educativo mexicano relativas a su crecimiento, a los múltiples desafíos que ha estado enfrentando desde hace años y décadas, a los cambios tan intensos que se han vivido entre la población correspondiente al alumnado, los diferentes niveles que le integran, y también pues a todos los retos que enfrentan docentes, académicos, investigadores que están insertos en este sistema. El sistema educativo mexicano es muy complejo, es un sistema en términos numéricos muy grande, ¿no? Con un poco menos de, digamos, entre un cuarto, un quinto de la población mexicana está en algún nivel del sistema educativo y lo vuelve un sistema, como decía, con muchas demandas, que ha sido también objeto de múltiples reformas. Sí. Reformas que se han orientado desde fines del siglo anterior al impulso de la calidad, la equidad y de manera muy importante al reconocimiento y garantía del derecho a la educación. Entonces es un sistema educativo que ha estado cambiando, igual que los sistemas educativos de muchos otros países, porque en el caso de México y de nuestra región, en los años 80 enfrentamos problemas muy importantes relativos a la carencia de recursos, ¿no? Un proceso de reforma fiscal, de adelgazamiento del Estado, de reforma política del Estado, y en ese sentido la educación también se comprometió o reafirmó su compromiso de impulsar una educación para la vida democrática, que eso es muy importante en nuestros países. Y bueno, si pensamos de la década de los 80 del siglo pasado a nuestros días, pues se pueden imaginar cualquier persona que nos escuche que son múltiples los desafíos y que estos se han acentuado, pero también se han diversificado a la luz de este fenómeno tan excepcional que vivimos y en el cual todavía estamos inscritos prácticamente en todo el mundo, que tiene que ver con la pandemia por el COVID-19. Sí. La educación fue uno de los sectores más convulsionados por esta crisis sanitaria y en cada nivel se vivieron diferentes fenómenos, problemáticas y desafíos. Es un sistema educativo el nuestro compuesto por educación inicial, que corresponde a los primeros años de vida de la población, después educación básica, que es donde se concentra la mayor parte de la población en edad escolar, que está constituido por 3 subniveles, preescolar, primaria y secundaria, de 3 a 15 años de edad. Después está el nivel de educación media superior, que es de 15 a 18 años y que tiene diferentes subsistemas, y es ahí donde se nota el incremento notorio de la complejidad del sistema, porque son muchos sistemas, muchas ofertas las que caracterizan a estos niveles, que rebasa por mucho la oferta pública y privada o presencial o semipresencial. Después está la educación superior, que integra la educación universitaria y de posgrado, pero también las normales y otro tipo de formación profesional técnica. Conforme han pasado los últimos años, se ha ampliado el tramo obligatorio de la educación en México de forma tal
que en el 2013 se estableció la educación media superior obligatoria, es decir, de básica a media superior, y en esta administración, en el 2019, se volvió obligatoria y gratuita la educación superior. Entonces, esto implica cambios de diferente orden porque la oferta educativa tiene que ser una oferta educativa al ser gratuita con un papel importante del Estado que pueda garantizar este ejercicio, ¿no? Además, bueno, la población estudiantil es cada vez más diversa, más heterogénea. Hay temas y deudas históricas muy importantes relativas a la equidad, la inclusión, el reconocimiento a la diversidad, etcétera, que ya no es solo la población indígena o la población afromexicana, ¿no? Son muchos tipos de poblaciones con identidades muy características que requieren también una educación, digamos, que atienda y aliente su singularidad. En este panorama tan complejo, y ya has mencionado algunos de los desafíos que conlleva este panorama tan complejo, quisiera ahora preguntarte sobre un supuesto, digamos, que está detrás de cualquier política pública en materia de educación y que podría resumirse en la pregunta ¿educar para qué?, ¿no? Me gustaría mucho, Úrsula, si nos puedes hablar sobre los distintos modelos, digamos, educativos en términos de la función social de la educación, en términos del papel del Estado, en términos de las políticas y prácticas que se desprenden, ¿no? En el tema de migración, por ejemplo, veíamos en un programa anterior que hay claramente dos enfoques: el enfoque de derechos humanos y el enfoque de seguridad nacional, ¿no? En el tema de educación también podríamos encontrar el enfoque de derechos, ¿no? La educación como un derecho básico, incluso un derecho que permite el ejercicio de otros derechos, pero también existen enfoques o perspectivas más orientados a, digamos, a la producción de mano de obra, para decirlo en términos muy generales, orientada a las necesidades de producción y de desarrollo bajo un modelo económico específico. Y me gustaría que conversáramos sobre ese elemento en particular. Ya después retomamos la pandemia y los jóvenes y lo demás. Bueno, la pregunta ¿educar para qué? Tiene muchas respuestas, y efectivamente estas respuestas no solo son diversas en un momento dado, sino también a lo largo de la historia y dependiendo de quién la establezca, quién la responda. Pero conforme ha avanzado, digamos, la reflexión sobre la educación y el papel que tienen las sociedades contemporáneas, hay como un consenso, pero evidentemente este consenso que, por ejemplo, mencionas, educar para una, como mencionas tú ahora y mencionaba yo también, para la vida democrática, sí, con un enfoque de derechos humanos, sí, de justicia social, de equidad, de inclusión, de cohesión social, de igualdad, etcétera, es fundamental y ha sido fundamental en México y en buena parte de los países que quieren ser todavía más democráticos, ¿no? Entonces, ahí hay un papel muy importante donde la educación es un medio para alcanzar otros fines de largo aliento, sí, y que tiene que ver con el desarrollo integral de los individuos que constituyen las sociedades, y también con el desarrollo integral de una sociedad, ¿no? Una sociedad que respete, valore, reconozca y garantice el ejercicio de estos derechos humanos, de principios, también correspondientes a los derechos humanos. Sí. Pero por el otro lado es cierto sin duda que en términos de la educación superior e inclusive desde la media superior hay posibilidades de que esta educación tenga fines quizás como más prácticos, ¿no? El ejercicio, sí, de
de una profesión, la puesta en práctica de conocimientos, de habilidades, etcétera, y que son vitales desde esta idea de desarrollo en un sentido amplio de la sociedad, ¿no? Un desarrollo económico, pero también un desarrollo social, un desarrollo que mire, valore las capacidades de los individuos y establezca los recursos y los medios necesarios para que cada persona pueda desarrollar, potencializar o movilizar sus capacidades, ¿no? Desde esta perspectiva, digamos, un poco como la de Amartya Sen. Sí. Pero si nosotros pensamos en educación básica, en educación media superior, también hay un conjunto de conocimientos que cualquier persona debe tener, en tanto integrante de una sociedad, pero también una persona que se va a, digamos, va a tener algún papel en esta, ¿no? Sí. Que puede ser como un profesionista, puede ser un técnico, puede ser un artista, puede ser o cualquier otra persona, ¿no? Entonces, ahí educar para qué pues va teniendo, digamos, retos muy concretos en cada nivel. Y sí es, a pesar de este consenso del cual hablaba, que podemos advertir en las sociedades contemporáneas, en tiempos actuales, sí, es muy importante estarse replanteando esta pregunta, ¿no? Sí. Porque los aprendizajes, los conocimientos que se adquieren en las instituciones educativas son vitales, pero también sabemos que hay muchos otros ámbitos donde las personas aprenden, conocen. Entonces, tenemos también desde ahí ese reto de cómo conciliar los diferentes tipos de aprendizajes y de conocimientos que tenemos y en nuestras sociedades que son cada vez más complejas, ¿no? Claro. Que son más diversas, que enfrentan distintos problemas de índole también diversa, ¿no? Entonces, entre los conocimientos, los aprendizajes, en este tipo de sociedades, la educación, los sistemas educativos, los políticos, los especialistas, requieren estar reflexionando permanentemente cuáles son esas respuestas, ¿no? Sí. Y cómo esas respuestas pueden variar. Ahora, ello no significa, desde luego, abandonar estos enfoques básicos que tienen que ver con los derechos humanos, con la paz, con el desarrollo, con también la convivencia, y ahí entran temas que sabemos hoy están, digamos, en disputa por parte de diferentes actores y organizaciones que participan en nuestras sociedades, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con género, con diversidad, ¿no? Sí. Entonces, pues es sin duda una pregunta muy relevante que nos ha acompañado y nos seguirá acompañando en este siglo y seguramente más allá de él. Claro. Dentro de este argumento que planteas de la importancia de preguntarse de manera permanente y desde una perspectiva dinámica, ¿no?, sobre la función social de la educación, quisiera referirme ahora a dos aspectos. Uno ya lo tocaste, que es el de la igualdad de género, ¿no? Y el otro que seguramente abordarás un poco más adelante cuando retomemos el tema de la pandemia, que tiene que ver con la educación socioemocional, ¿no? La integración del aspecto socioemocional en la educación en todos los niveles realmente, ¿no? Entonces, por una parte, el género, ¿no? Estamos viendo que el derecho a la educación de muchas niñas y mujeres en algunas regiones del mundo en particular está siendo violentado, ¿no? Y la importancia digamos, de no bajar la guardia en ese tema, ¿no? Entonces quisiera que nos contaras un poco sobre estos dos aspectos, el socioemocional y en particular retomar lo que tú ya señalabas de la relación entre igualdad de género y educación. Sí, bueno, pues este debate está teniendo, digamos, una efervescencia muy notoria en nuestro país, sobre todo en educación media superior y educación superior,
a la luz de distintos movimientos que han surgido en protesta contra la violencia que se vive de manera cotidiana hacia mujeres, que pueden ser estudiantes, profesoras, administrativas, técnicas, académicas, científicas, entre otro tipo de perfiles, digamos, y también la violencia que vive algunos individuos por su, digamos, identidad, ¿no? Sí. Desde una perspectiva de género como más amplia. En el ámbito educativo. En el Esa ámbito violencia en el ámbito educativo. Y que por otro lado, que digamos que en educación media superior y básica había habido desde los años 90, cuando se empezó a impulsar de manera importante los temas de género, de equidad, de inclusión, de derechos humanos, sí, como este afán por digamos, fortalecer una educación en, desde y para los derechos humanos, y por ahí entraba un poco el tema de género, ¿no? Hubo programas impulsados por diferentes administraciones federales y estatales y también por organismos civiles y organizaciones internacionales que empezaron de manera también notoria a hablar y a emprender distintas acciones para fortalecer la igualdad, etc. sí. Pero en la educación buena parte de esos esfuerzos han estado como localizados en el tema del acceso, Sí. la permanencia, Sí. el logro, ¿no? O sea, que tiene que ver con el funcionamiento de un sistema educativo, que entren más mujeres de las que solían entrar, que no se queden en ciertos momentos de las trayectorias escolares, que no se ubiquen en cierto tipo de carreras o áreas Sí. de conocimiento, etcétera, y que puedan tener un desarrollo, un desempeño laboral más satisfactorio y menos limitado en términos jerárquicos y salariales, ¿no? Que Sí. es un tema histórico en México y en países muy democráticos, etc. Pero lo que poco se había investigado y sobre todo advertido de manera ya muy puntual Sí. es que las instituciones y en las instituciones se ejerce una violencia hacia las mujeres que impide que ese acceso, esa permanencia y ese logro se dé, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que si bien había habido políticas institucionales que distintas universidades o institutos tecnológicos promovían para fortalecer el acceso, ¿no? Sí. No limitaba o no atendía el problema, uno de los problemas muy, digamos, internalizados, que es la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sí. Y que esa violencia se traducía, entre otras cosas, en prácticas de acoso, de hostigamiento, de violaciones, etc. Ahora, eso es muy interesante porque cuando se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en el 2008, por Sí. primera vez se reconoció ahí la violencia docente, que es una violencia que ejercen maestras, maestros, es decir, docentes de cualquier sexo, hacia alumnas, ¿no? Y eso, por ejemplo, fue un paso muy importante en contraposición de leyes y de otros cambios normativos que los sistemas educativos, sobre todo de niveles básicos y media superior, habían comenzado a dar para prevenir la violencia en las escuelas. Pero si recuerdan todos quienes y todas quienes han seguido este tema, la violencia escolar en esos años se pensaba más como el acoso entre pares, ¿no? O sea, los problemas entre los estudiantes, las y los, ¿no? Sí. Y lo que hace la violencia docente es reconocer un tipo de violencia diferente que se ejerce de docentes, hombres o mujeres, hacia alumnos, ¿no? Entonces, creo que ahí la apertura, digamos, por lo menos en términos de la legislación, para reconocer esas prácticas que amenazaban y continúan lamentablemente amenazando la igualdad y el acceso de las mujeres a la educación, Sí. pues abrió una brecha muy importante para reconocerla y eventualmente sancionarla, ¿no? Entonces, ahora vemos que en la educación superior y en posgrado, y cada vez hay más investigación que así lo ha documentado, además de las protestas políticas y sociales que se han organizado en los últimos años, pues hay estas prácticas que están también muy internalizadas y que no se reconocían, ¿no? Sí. Desde luego, no es solo la violencia docente, como decía, también otro tipo de violencia hacia mujeres en instituciones de educación superior,
que por ejemplo por los perfiles de las carreras pueden estar totalmente internalizadas en la cultura escolar, en las identidades profesionales, en los ámbitos laborales. Entonces ahora justamente se ha hecho una parte muy importante de la investigación empírica relativa a reconocer y a documentar esas prácticas que pues estaban totalmente normalizadas, ¿no? Entonces creo que ahí ese es un cambio muy importante y además es un cambio que se está dando a nivel, digamos, global. En América Latina ha habido movimientos, protestas, oleadas, digamos, de esas explosiones sociales y políticas, y también en otros países, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, estos movimientos que justamente están cuestionando esas prácticas muy internalizadas, muy normalizadas de violencia hacia las mujeres en ámbitos laborales, por ejemplo, cinematográficos, o en ámbitos artísticos, culturales, etcétera, ¿no? Que incluso ha llevado a paros, ¿no? Sí. En México, paros de un año en facultades en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Sí, porque digamos que lo que se hizo durante un tiempo es crear unidades de atención en las instituciones educativas de nivel superior, crear protocolos, pero también ahí es necesario conocer, por eso no se pueden como implantar modelos, porque cada institución tiene su cultura, sus prácticas. Entonces lo que funciona en una universidad masiva como la UNAM no funciona en una institución tan pequeñita como la Flaxo, ¿no? O lo que funciona en una institución donde la población estudiantil es en su mayoría masculina, o carreras o áreas de conocimiento, no funciona en otros donde es femenina. Entonces lo que se tiene que hacer justamente es, en mi opinión y desde luego la de muchas personas especialistas en estos temas, es llevar a cabo estas prácticas y estos cambios normativos, pero también organizacionales, e ir transformando estos dispositivos culturales, porque no solamente es un asunto de marcos normativos o de recursos económicos, que también son fundamentales, es cambiar todo el andamiaje institucional y también la cultura, ¿no? Y uno de los problemas, creo, en los que se cae de manera frecuente en nuestro país, es que cuando se piensa en este tipo de violencia se emprenden acciones solo para estudiantes. O en el mejor de los casos para estudiantes y profesores, pero es un problema que sí está en las aulas, pero las trasciende por mucho. Está en las ventanillas escolares, está en los patios, está en las cafeterías, en las bibliotecas. Entonces, este tema de la atención, prevención y eventualmente de eliminación de la violencia se tiene que dar en diferentes ámbitos. Y además, otro problema también en el que se cae mucho es que todo se mira desde esta perspectiva o lentes de la violencia, cuando, como bien señalabas, también se tienen que alentar otras formas de convivencia, que en eso también nos falta mucho, ¿no? Entonces, vimos ahora en la pandemia que la convivencia es vital para una institución escolar, para un proceso de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles. Entonces, la convivencia no es un asunto menor, aunque sea una convivencia que se dé a través de plataformas o por teléfonos, otro tipo de dispositivos tecnológicos, es un elemento esencial para poder aprender, para poder conocer, pero también para construir nuestra identidad, para socializar y para ser, ¿no? Lo que cualquier persona desee, pero es fundamental. En esta última línea, Úrsula, ¿qué nos puedes decir acerca de la dimensión emocional o socioemocional en estos procesos de enseñanza-aprendizaje? Porque, sin ser experta en el tema, me parece que con mayor frecuencia se está incorporando en la currícula, en las discusiones, en las dinámicas en las aulas, y también la vemos en la demanda de los estudiantes, ¿no? Sí, bueno, desde antes de la pandemia, en el caso de educación básica y media superior,
el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, había emprendido diferentes acciones inscritas en reformas educativas de mayor aliento, sí, relativas a desarrollar habilidades socioemocionales entre el estudiantado, ¿no? Y la pandemia, entre otras cosas, vino a mostrar la relevancia de las emociones, no sí, solo por digamos, la dimensión sanitaria de una pandemia como la del COVID, o sea, las afectaciones que tiene en la salud desde una perspectiva integral, sí, sino de manera muy particular la relevancia que tienen las emociones en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y también yo creo que lo que nos ha demostrado es algo que han señalado quienes se han dedicado al análisis de la sociología de las emociones o la filosofía, la antropología de las emociones, que es la relevancia de las emociones en las sociedades, en el funcionamiento de las sociedades. Quizás algunos o algunas de nosotros, cuando estudiamos, en mi caso, sociología, esta referencia de las emociones hacía, digamos, nos llevaba como un poco al terreno de la psicología y a lo inconsciente y a lo subjetivo. Si bien desde los 80 ha habido, por ejemplo, y tú eres experta en esto, en movimientos sociales, una recuperación de las emociones como desde esta perspectiva del carácter político y movilizador que tienen, pues hoy a propósito de la pandemia también vemos que las emociones son muy importantes. Es decir, no podemos regresar a una vida ahora en las instituciones laborales, educativas, sanitarias, o una vida en los espacios públicos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Claro. La pandemia nos ha afectado de manera individual, familiar, social, y es muy importante abrir estos espacios de atención. Desde luego creo que es una labor fundamental de los estados contemporáneos, ¿no? Ver cómo se atiende esta salud socioemocional, y en el caso de las instituciones educativas, pues sí hay, digamos, la relevancia de la educación socioemocional dentro de estos, digamos, cambios en términos de lo que es la convivencia. Es decir, la convivencia no es solo coexistir en un lugar y en un momento determinado, dos o más personas, sí, tiene que ver con el elemento sustancial que tienen las emociones en la construcción de nuestras identidades, ¿no? Sí. Y en la educación inicial, en la preescolar, primaria, secundaria, media, superior, e inclusive nosotros lo vimos aquí en educación que es del nivel de posgrado, hubo cierto tipo de personas que no tener a sus compañeras, compañeros, que no venir a una escuela, que no tener a sus maestros, o no tener esta convivencia, contacto cara a cara, les afectó tremendamente, ¿no? Y no fue fácil como revertir. Y hay procesos, quizás nosotros en posgrado buena parte de nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento lo desarrollamos de forma individual. Hay maneras de llevarlo a cabo, pero a edades pequeñas el contacto con los otros es fundamental para aprender a leer, para aprender a jugar, a convivir, a solucionar problemas de distinto tipo, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy importante que nos enseñó la pandemia, el relieve de las emociones, la importancia que tiene en nuestras sociedades, y que hay, digamos, toda una serie de acciones que se pueden llevar a cabo. Ahora, sabemos muy bien, y también lo sabes tú, que también las emociones pueden ser movilizadas para generar desorden, para acentuar conflictos, para impulsar el caos, pero sin duda son fundamentales en nuestras sociedades que aspiran a ser democráticas, ¿no? Úrsula, para ir cerrando, me gustaría retomar otra relación importante, que es la relación entre educación y nuevas tecnologías, y agregar a esta relación esta dimensión mucho más reciente que tiene que ver con la inteligencia artificial y la existencia de estos programas, para ilustrar,
que son capaces de escribir un ensayo de tal manera, de tal suerte que uno no puede distinguir qué ensayo fue escrito por una persona y cuál de esos dos ensayos fue escrito por el software, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, pues a propósito de la pandemia, comentando lo que habíamos dicho en otras intervenciones, creo que hay una relación sin duda muy fuerte entre educación y tecnologías en nuestros tiempos, digamos. Nosotros como investigadoras, como académicas, pues usamos las tecnologías no solo para nuestro trabajo, para la investigación, la docencia, digamos, en todos los ámbitos de nuestra vida tenemos la tecnología ahí. La sepamos o no, pero ahí está. Y la pandemia pues demostró que una brecha que ya se tenía documentada, ¿no?, respecto al acceso, al uso, al conocimiento de las tecnologías y sobre todo de su incorporación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, estaba de manera muy desigualmente distribuida en nuestra sociedad. Y en el caso de la educación inicial y de la educación básica, pues los efectos han sido muy graves, porque el equipo docente y directivo de las escuelas pues tuvo que improvisar. Todos transitamos de manera súbita, ¿no? Sí. Muy improvisada y de acuerdo con nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestros recursos. Pero no es lo mismo, desde luego, un grupo de 50 estudiantes que uno de 5, no es lo mismo uno de posgrado, un seminario de tesis, que un curso donde les enseñas, no sé, biología a estudiantes de media superior o inclusive enseñas arquitectura, ¿no?, en la universidad. Entonces, en cada nivel igual observamos cómo son, si bien hay problemáticas comunes, hay desafíos muy singulares. Pero en la medida en que se ha hecho investigación y se ha hecho a la par del avance, digamos, de la pandemia en nuestros países, uno tendió en su momento a pensar que ciertas carreras o ciertas instituciones donde tenían mayor experiencia y conocimiento en torno a la educación a distancia, programas semipresenciales, o bien la incorporación cotidiana de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, habrían de ser mejores los resultados o menos graves que en otros niveles o en otros tipos de sistemas educativos o de oferta educativa en general. Y sin embargo, ha habido investigaciones que han mostrado que aún en carreras de ingeniería, por ejemplo, recuerdo una investigación publicada en una revista peruana que se llama Apuntes, lo recuerdo bien porque es un número que lleva por nombre Los saldos de la pandemia en la educación, que salió el año pasado y que me invitaron a coordinar. Hay un artículo que analiza los efectos que tuvo la pandemia en la carrera de ingeniería industrial en 3 universidades privadas, una en México, una en Perú y una en Bolivia, de las cuales ellas previamente contaban con un convenio con el Instituto Tecnológico de Massachusetts para contar con una plataforma para la enseñanza de esta ingeniería. Y aún en esta carrera y aún con ese aprendizaje, con esa experiencia, hubo problemas muy importantes que afectaron la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Los docentes se vieron, digamos, rebasados por lo que significó todas las demandas de esta educación, le llaman desescolarizada de forma obligatoria y emergente, y pues ya nos podemos imaginar desde ahí las consecuencias que ha tenido en otros niveles donde y grados donde se estaba enseñando a leer o escribir, o donde los grupos son masivos, o donde hubo niñas, niños, adolescentes, jóvenes que están en familias con un acceso muy limitado, muy, digamos, muy limitado en todos los sentidos, ¿no? En número de dispositivos, en posibilidades de acceso, de conexión, de pago de servicios de internet, etc. Entonces,
Esos problemas pues generaron rápidamente, digamos, desafíos que el sistema educativo no pudo resarcir, aunque hubo instituciones, hubo escuelas, comunidades escolares, inclusive jóvenes que trataron de apoyar a sus compañeros, a sus compañeras, inclusive a los maestros, ¿no? Sí. No fueron poco los videos que vimos donde el estudiantado le enseñaba al profesor cómo usar Zoom, cómo abrir una presentación de PowerPoint, o bien jóvenes que trataban de estudiar en conjunto o de ayudarse a compartir estos equipos o este conocimiento. Entonces, son muchos los fenómenos que se han dado porque, como escuchamos en diferentes espacios, no ha sido solo una pandemia, son muchas pandemias y en momentos muy diferentes. No es lo mismo junio del 2020 que junio del 2021 o diciembre del 22, ¿no? En el primer año, esta idea de las vacunas estaba todavía muy lejana de nuestras posibilidades reales para enfrentar esta emergencia sanitaria. Total que sí hay un vínculo muy importante, efectivamente la tecnología ha avanzado mucho, hay programas que nos ayudan a aprender muchas cosas, aprenderlo de forma más fácil, más eficiente, más eficaz. Se sigue resintiendo desde luego este contacto, la falta de este contacto humano, porque aunque vimos, por ejemplo, cómo proliferaron, por ejemplo, plataformas para aprender idiomas o para aprender algunos cursos específicos de carreras o qué sé yo, el contacto humano es fundamental, ¿no? Entonces, sí, la tecnología ha avanzado mucho, pero creo que también es muy importante regresar a esta pregunta con la que iniciábamos la conversación, que es educar para qué, ¿no? Porque podemos producir conocimiento, pero el conocimiento no se produce como de manera mecánica y automática. Sí, claro. Si bien la tecnología puede hacer algo, pero la reflexión, la inquietud, la curiosidad humana es distintiva de nuestra especie y nos ha llevado al lugar a donde estamos, con las posibilidades y limitaciones que nosotras mismas nos hemos creado en este mundo. Pero también la educación tiene que ver, y la tecnología, con la capacidad, insisto, del desarrollo integral de las personas, ¿no? Y en el caso de las mujeres, de manera muy importante, pues su independencia, su autonomía, digamos, de todos los seres humanos, sí. Pero por las deudas históricas, esta idea de la educación para ser independiente, para ser autónoma, para ser capaz de resolver distintos problemas, pues es fundamental entre ciertos grupos y poblaciones, ¿no? Muchas gracias, Úrsula, por esta conversación y esperamos que sigan los podcasts relacionados con el Día Internacional de la Educación, 24 de enero, así como los podcasts y entrevistas de otros días internacionales. Muchas gracias.